Yo recuerdo que cuando era niño pensaba que el infierno tenía que ser ver los penaltis de tu equipo en una final de la Copa de Europa. Un jovencísimo Lucas Vázquez se dirige al punto de penalti haciendo girar el balón sobre su dedo índice como si estuviera en el patio de su casa jugando con unos amigos. Cristiano, ahí está Cristiano, gol. Y sale a calentar Llorente y Omar. La pone Cristiano para Marcelo, Marcelo. Penalti. Gento corre la línea maravillosamente, está a punto de entrar en el área, penetra en ella y es derribado por una zancadilla. El árbitro señala penalti. Parece ser que va a encargarse de lanzar el castigo al gran Di Stéfano. En aquella época seguíamos el fútbol gracias a la radio. Es que estábamos con la radio pegados. La radio nos hablaba del Tour de France, del Giro de Italia, de los partidos que no podíamos ver de ninguna manera. Entonces la radio pues era, digamos, el vínculo con el mundo entero. Stéfano va a lanzar el penalti. Avanza sobre la pelota, tira gol. Y eran narradores muy minuciosos, de forma que los espectadores a distancia, es decir, los oyentes, teníamos la sensación de que había un hombre que aparecía continuamente, Alfredo Di Stéfano. Viéndolos por la radio con ese Matías Prats tan maravilloso, retransmitiéndolos, viéndolos auténticamente, con sus mentiras y sus alegrías y sus desesperaciones, ese tiro al poste, lamiendo el larguero, ese barro que nos llega a las rodillas, ese gol, yo creo que ha entrado a medio metro. No importa, veías el partido en una radio, maravillosamente bien. 5 Copas de Europa he visto. Pues mira, nosotros teníamos un sistema que nos fue muy bien. Y con mi abuelo cogíamos el 3, que era el tranvía que iba hasta la Puerta del Sol, y allí nos íbamos a la calle Echegaray, a Casa Mariano, que era un bar de los clásicos de Madrid, donde además había la famosa Peña Mariano, que fue la primera peña en Madrid. Y allí en la barra, pues iban en tiza poniendo los resultados que se iban conociendo. A lo mejor solo se conocían 3 resultados, luego 4, luego 5, luego 6. Y cuando se ponía el del Madrid, te quedabas o hecho polvo o feliz, porque claro, ahí podías perder con cualquier equipo y ganar con cualquier equipo. En cuanto al cambio de radio a televisión, ya no te lo tenías que imaginar, ya no te lo tenían que contar con el detalle que lo hacen los comentaristas radiofónicos. Fue una época mágica, era una época en donde no había muchas cosas, el fútbol te llenaba prácticamente todo, ¿no? Íbamos a casa de un vecino, casa de algún familiar que podía tener televisión, porque no todo el mundo teníamos televisión en la casa, y me acuerdo que nos juntábamos, nos tirábamos al suelo para poder ver la televisión y calladitos y tal, y hasta que ya veías jugar, veías que metían un gol y todo el mundo pues saltaba de alegría, la verdad. Es que era otra forma de vivir. No te creas que había tanto seguimiento y tantos partidos en la televisión. Había normalmente en tiendas de electrodomésticos donde ponían los partidos y allí los veíamos. Los partidos ya de fuera eran más difícil verlos por televisión, porque en ese momento la televisión en España estaba llegando y no era fácil verlo, ¿no? Recuerdo de muy pequeño en un patio de vecinos, donde yo nací allí en Jerez, la calle La Merced, nos juntábamos todos los vecinos y nos sentábamos en el suelo, en el patio, y ahí veíamos todos el partido, ¿no? Y yo recuerdo unas voces, unas alegrías, cuando se fallaba un tiro a gol, unos bocinazos, una historia, pero muy bonito, ¿no? Era vivirlo en familia, ¿no? Yo recuerdo a mi abuelo con una radio yéndose a la cocina cuando estábamos todos reunidos en el salón para escuchar al Real Madrid. Y hoy en día recuerdo que ya mi abuelo, en paz descanse, haber ido al pueblo a visitarle y haber estado viendo un partido con él en el teléfono móvil. La televisión ha cambiado drásticamente, ¿no? Y en cualquier rincón del mundo pues tú puedes ver jugar
a tu equipo, puedes disfrutar de cualquier tipo de deporte, ¿no? Y en ese sentido, pues a mí personalmente me ayuda. Al final, cuando estás en cualquier lugar del mundo y puedes seguir haciendo y viviendo las cosas que haces cuando estás en casa, pues imagínate. Normalmente los partidos del Madrid los se transmiten por cable en casi todos los países, ¿no? Y si no, pues siempre te queda ponerte la radio por internet y escucharlo. Lo que pasa es que por la radio me pone muy nervioso porque parece que siempre está pasando algo. Siempre están a punto de meter un gol, ¿no? A lo mejor van por el medio del campo, pero ya es esa manera de trepidante, ¿no? De relatar la jugada, ¿no? Ahora puedes hablar y comentar el fútbol con cualquier persona a un segundo de que haya pasado el gol. ¿No sería extraño de que pues, con unas gafas especiales o algo puedas hacer como que estás en el estadio de alguna manera? Porque al final va cambiando todo tan rápido y hay tanta tecnología que en algún momento desde nuestra propia casa parece que estemos en el Bernabéu. El Real Madrid había de superar el penúltimo esfuerzo, teniendo en cuenta la clase del gran oponente de turno, el Manchester United, campeón de Inglaterra. La segunda Copa de Europa era más difícil porque ya se incorporó el fútbol británico, el fútbol inglés, que inicialmente veía con recelo esta competición llevada del típico ego o delirios de grandeza de los inventores del fútbol, ¿no? Bernabéu consiguió convencer al Manchester United, que era el campeón inglés en ese momento, también con la ayuda de Busby, el presidente del Manchester, que era muy amigo de Bernabéu, tenían gran relación, y consiguió convencer al Manchester United de que se uniera. El Manchester United de Sir Stanley Matthews, el primer Balón de Oro de la historia. Sir Stanley Matthews, el jugador más conocido del mundo, sin duda. Por eso, por aquello, tenía incluso título nobiliario, y un jovencito llamado Bobby Charlton. El Real Madrid participa en la segunda como campeón de la primera Copa de Europa y el Athletic Bilbao como campeón de la Liga Española. De hecho, el Athletic Bilbao se enfrenta con el Manchester United en cuartos de final. El Manchester United elimina al Athletic y se encuentran Manchester y Real Madrid en semifinales. ...3-1 en el estadio Santiago Bernabéu, a favor del Madrid. Los ingleses salieron del Bernabéu a la castellana muy ufanos diciendo: en Old Trafford cambiará esto. El Madrid empató el partido de vuelta y el Madrid ese partido y ese momento lo podría reflejar o citar como un hito en la noción de que no es que se dominase el fútbol español, sino que con aquella figura y las figuras que a su vez le acompañaban, se dominaría el fútbol y durante mucho tiempo. La final de la segunda Copa de Europa fue algo muy especial porque nos tocó jugarla en Madrid, en el Chamartín, y poder ir a verla. Iluminación eléctrica nueva, y quería jugarlo de noche para que fuera más espectacular, pero la Fiorentina se negó. Los sentimientos que a mí me produce la segunda Copa de Europa es que la veo en vivo. Lo recuerdo, yo estuve en general de pie, allí apretado con todo el mundo. Decían, yo no lo sé, que si estábamos 130.000 personas. El equipo italiano... Que me emociona es el gol de Gento. Sumamente. Que arranca así seguro una vaselina y se lo mete en la espalda.
llegó delante del portero, creo que era Sarti, y tranquilamente se lo coló por encima suavemente. Aquello fue la apoteosis absoluta y sobre todo la consagración, porque no era ha tenido suerte una vez y es campeón de Europa, no. 2 seguidas ya, eso demuestra que el Madrid estaba a la cabeza. Tú puedes venir de cualquier punto del mundo, pero aquí cuando entras ya ves que primero tienes que tener un respeto al fútbol, a la vida, pero te enseñan a ganar. El gen del Real Madrid se inocula nada más entrar en Valdebebas, ¿no? Y al final las jugadoras saben perfectamente cuando llegan lo que significa vestir esta camiseta, que no solo es un orgullo, sino también una responsabilidad. Si no tienes una determinada configuración mental para soportar la presión de la excelencia, es muy difícil que puedas triunfar en el Real Madrid. No solo se exige una calidad futbolística sobresaliente, sino también una cierta nobleza de espíritu. Por eso todos los que salen de la cantera no se asustan cuando se ponen la camiseta del club. El lema de hasta el final vamos Real es desde el minuto 1 que entras aquí, de no tirar la toalla nunca, de dejar todo, pase lo que pase. Es buque insignia, ¿no?, de esta camiseta. Ganar es una constante en el club y que marca el espíritu de todos los que estamos ahí. Casi no valoramos las victorias y las derrotas son muy dolorosas, pero eso forma parte del club. El Madrid al final tiene un palmarés enorme. La exigencia se ha ido pasando, yo creo que de generación a generación y tú la sientes cuando eres parte del Real Madrid, cuando consigues llegar al primer equipo. Sientes ese legado que te han dejado y esa exigencia tan grande que tienes que mantener. Esos valores que nos dejó Alfredo Di Stéfano en Santiago Bernabéu han ido pasando de generación en generación y que entendemos que ese es el elemento diferenciador que ha provocado que el Real Madrid tenga más títulos, el más prestigioso es la Copa Europa, mucho más que el resto. Durante muchísimo tiempo éramos una familia, o sea, y los momentos difíciles, cuando hay las derrotas, cuando estás muy unido, es lo que te ayuda a salir para adelante. Sin ninguna duda. En nuestra época, además, el éxito del equipo estaba en esa unión, en ese grupo sólido, con las circunstancias de que había jugadores que no participaban prácticamente en el juego. Y, sin embargo, la fuerza que tenía de grupo era algo admirable. Si a mí me dicen la música es Juan Sebastián Bach, si te dicen la novela, bueno, es Miguel de Cervantes, no cabe duda. Si te dicen el teatro es Shakespeare, no cabe duda. Si te dicen la pintura es Velázquez, si te dicen el fútbol es don Alfredo Di Stéfano, claro. El comienzo de la leyenda del Real Madrid coincide con un suceso, la llegada de Alfredo Di Stéfano. No es que cambiara la historia del Real Madrid, que la cambió la historia del fútbol. Hay un antes y un después de Alfredo Di Stéfano en el mundo. Para mí ha sido el mejor
jugador de todos los tiempos. El Real Madrid celebraba sus bodas de oro, 50 aniversario, y había contratado a un equipo exótico, los Millonarios de Bogotá. Y en cuanto terminó el partido, le dijo a Laporta, vete mañana a Bogotá y ficha a este jugador. O sea, le fichó porque le vio en aquel partido, él no le conocía y sinceramente se quedó tan asombrado que dijo, a por este, y se le fichó. Lo que nadie pensaba en aquel momento es que eso iba a tener tanta trascendencia. Llega Di Stéfano en el año 53. Gana ese año la Liga, el Real Madrid, y Di Stéfano consigue el trofeo Pichichi. Mi primer contacto, de verdad, es cuando se escurrían en el césped del Bernabéu, campo un poco mojado, y se caían en los socios. Los niños siempre estaban en primera fila. Y yo tuve la suerte de tocarle la espalda a ese número 9. Me miré las manos llenas de sudor de Alfredo y dije, yo no me lavo las manos en una semana. ¿Qué le podías pedir a Alfredo? Que no corriera, corría más que nadie. Que no cabeceaba, cabeceaba como nadie. Que pegaba, que tocaba y que se iba como siempre. Un jugador excepcional que se integró de lleno en el Real Madrid. Nunca te imaginas que pudieras llegar a jugar con Alfredo. Y cuando llegas al Madrid y te encuentras con él, tienes un respeto enorme. Los que vieron jugar a Di Stéfano, eso es que no lo discute ninguno. De todos los que yo he leído, visto, oído, los que vieron jugar a Di Stéfano saben que era el número 1, pero el número 1 por ser el más completo. Uno llegaba al convencimiento de que el Madrid tenía un truco para ganar los partidos. Dado que ese hombre, en una época de fútbol rígido, de fútbol posicional, aparecía en el juego defensivo al principio de la jugada, en el juego de centro de campo, de distribución, durante su desarrollo, y ante la portería, llegamos al convencimiento de que el Madrid jugaba con 3 más. Un defensa más que los contrarios, un centrocampista más y un delantero centro más que los contrarios. Él mandaba. Él en el campo era el rey, o sea, ni el entrenador ni nada. Mandaba en el campo, regateaba, corría, centraba, marcaba goles con el pie y con la cabeza, o sea, todo, y además a gran velocidad. Entonces, claro, cuando el mejor es el que más corre, el que más lucha, y el primero que, como decimos nosotros, pues va a la batalla, pues chicos, pues los demás tienen que ir. El equipo se comporta como se comporta su líder. Ese era don Alfredo Di Stéfano, con más mala leche que nadie, en el campo y fuera. Pero como deportista, nadie. El rapto de Di Stéfano produjo estupor en todo el mundo. Aquí vemos cómo la gente se agolpa a la puerta del Hotel Potomac de Caracas. ¿Cómo se excusaron contigo cuando te dejaron en libertad? ¿Qué te dijeron? No, que lo perdonara y que esto que habían hecho conmigo lo podían haber hecho con cualquier otro, pero que ellos comprendían que ellos para hacer un movimiento de resonancia mundial tenía que agarrar a una persona conocida y que disculpar, que se yo. Él, que era un enfadado profesional, lo contaba con gracia, no lo recordaba como un trauma, ¿no? Se hizo medio amigo de los personajes, me dijo que en la rueda de prensa, detrás de las cámaras, vio a uno de ellos, entonces dijo que hay que irse cuanto antes porque no sabía quién era quién, ¿no? en esa obra. Pero lo contaba más divertido que enfadado. Él, como persona, era un tipo aparentemente huraño. Tenía un carácter imperativo. Era un hombre inconformista. Era un ganador. Pero
en su condición de ganador casi era un enfermo, era un hombre insatisfecho. Personas con miedo a volar, Alfredo. Montarse en el avión y sudarle las manos era todo uno, ¿no? Cogía un cojín, nada más que solo quería un cojín, agarrar al cojín. Con el Bayer Leverkusen, en aquella final de Glasgow, me dijo el entrenador que en su ciudad, al que jugaba bien, decían que era un Di Stéfano, sin saber quién era Di Stéfano, ¿no? Pero era un mito que estaba, digamos, en la mente de todos los amantes del fútbol, de que era el mejor de los mejores. A veces me preguntan, ¿y tú por qué eres del Madrid? La respuesta es muy clara. Tuve la suerte de ver a don Alfredo Di Stéfano. Y eso ya te marca para siempre. Los que hemos tenido la suerte de jugar con él, lo que luego nosotros hemos tratado de transmitir a los que no continuaban, y así sucesivamente. Los genios pertenecen a todos los tiempos. O sea, si Di Stéfano jugara en estos momentos, marcaría la misma diferencia que marcó en su momento. Ese número 9 que anda todavía por las gradas del Bernabéu y por los vomitorios, ese número 9 no lo puede llevar nadie que no sea Di Stéfano. Así empezó la grandeza de ese equipo. Y sigue. Y lo que seguirá. Cuando empezamos a entrenar, entrenamos con las camisetas de los que hablabas tú, de la época de Di Stéfano, toda esta gente, las antiguas de los partidos, con esas entrenamos nosotros. Y con los pantalones, que claro, tenías que llegar el primero para coger tu pantalón. ¿Las mismas o el mismo estilo? No, las mismas. Entonces no podíamos cambiar camisetas, no podíamos hacer nada de esto. La verdad, no podía. Yo no sé, en su época, en la nuestra teníamos 2 por partido. Una no la podíamos llevar o cambiarla, la otra si te la cambiabas tenías que pagarla. Te la descontaban en la nómina, por eso decía, ¿pero en qué de época? Visitar las oficinas, pues iba, oye, que me han descontado las 2 camisetas y una... No teníamos ni una. perdona. Nada, ninguna opción, salvo en Copa Europa si te clasificabas. Cuando te clasificabas, al segundo partido te dejaban cambiar una. Pero un partido de liga, te venía un rival. Es que te venía un rival a pedir la camiseta y te decía, es que no me dejan. Es ridículo, pero era la verdad. Pero con otro agravante, y es que Emilio juega con el 7. Pero podía jugar yo con el 7 también. Claro, y no entonces había dorsales, no había dorsales. nombres, ¿no? Efectivamente, Claro, no por la nombres. alineación. Y veías la camiseta de Juanito con el 7, es la misma que utilizaba Valdano con el 7. Y a uno, o le quedaba muy grande a uno, o le quedaba muy pequeño al otro. La talla era esa. La talla del 7 era la talla del 7, no había más. Pero es que cuando yo entrenaba, las botas nunca eran las mismas. Llegabas allí y cuanto antes llegaras, mejores botas cogías. Acuérdate, No, es verdad, ¿eh? O sea, llegabas un 42, un 41, un 39, un 43... y a veces te tenías que poner botas que no eran ¿de qué año hablas, Ricardo? Pero si ahora no hay... Estoy hablando del año 74. Y lo que dice Ricardo, te acercabas, bota el 39 y te miraba así, dice, toma un 40 y a callar. Yo calzaba de 39 a 44. Esa era eso, no, el rango. Y muchas veces te tocaba una de Adidas y otra de Puma o de lo que sea. Sí. Pero si ahora mismo, por ejemplo, Ciudad Deportiva de ahora, ¿hay algún campo de tierra? Ninguno. Antes eran todos de tierra, menos 2 de hierba, que era el grande botón del equipo. Había uno y medio. O sea, niños de 8, 7, 6 años no han conocido la tierra. Y además es que la mayoría de los campos, cuando yo debuté en el año 73-74, ibas y estaban pelados. Claro, no. En invierno, han quitado en invierno los no había 4 nada. campos buenos del Madrid, Barcelona y casi para de contar. La evolución del club también en cuanto a la inversión en infraestructuras, ¿no? Es tremenda porque la actual ciudad deportiva es una maravilla. Creo que en todo el mundo se sigue el fútbol, ¿no? Y el Real Madrid pues es un club referente. Es una pregunta más en el momento en que sales si eres de Madrid. Real Madrid es un club universal, global, está en todos los lugares del planeta. Vayamos donde vayamos, hay madridistas, en la puerta de los hoteles, en el aeropuerto, en todos los lugares.
estado una vez en Bali, en una playa absolutamente recóndita y escondida, que se suponía que no aparecía nadie. Estábamos 3 tortugas, 2 murciélagos gigantes, y pareja y yo. Y de repente apareció un tipo con una camiseta de Real Madrid. ¡Hombre, Es increíble, ¿no? Cuando el Real Madrid juega, hay ciudades que se paran, ves camisetas del Real Madrid por todas partes. Yo recuerdo de llegar a países de Sudamérica, Centroamérica, y cuando nos veían que éramos españoles decían Real Madrid, Real Madrid. Yo creo que la dimensión que tiene el Real Madrid fuera de nuestras fronteras es fuera de lo normal. Real Madrid es marca España, se conoce en todos los rincones que he ido. Todo lo que es la parte de Indonesia, Japón, China, Corea, Myanmar. También me encontré un tipo muy curioso también con la camiseta del Real Madrid. Al final estás paseando por Melbourne y puedes ver a alguien con Real Madrid. No es que traspase fronteras, traspasa mucho más que las fronteras, traspasa sentimientos, gente que no ha pisado a lo mejor nunca Madrid, que nunca ha estado en el Bernabéu. Hablar del Real Madrid como si fuesen parte de su familia. Y es que el Madrid es muy grande, tío, es que es así. A la Madrid, a la Madrid. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. En la tercera Copa de Europa, el Manchester United viene de jugar en Belgrado, hacen escala en Múnich y al despegar en Múnich el avión se estrella. 8 componentes del equipo fallecen en el accidente, muchos quedan malheridos durante mucho tiempo. En un momento en que el Manchester estaba a la cabeza, en fin, del fútbol europeo, pegaron un bajón, porque es que murieron muchos. Y tengamos en cuenta que entonces, claro, Inglaterra tenía el prestigio de ser la cuna del fútbol. Es de resaltar que el Real Madrid se implicó desde el principio en la tarea, digamos, de reconstruir el club. Bernabéu ofrece al Manchester al mismísimo Di Stéfano en préstamo durante un año para que puedan renacer de sus cenizas, ¿no? Es algo que a día de hoy es prácticamente impensable, ¿no? Viene a ser como si el Real Madrid hubiera cedido a Cristiano Ronaldo a otro equipo durante un año, ¿no? La final de la tercera Copa de Europa, jugada contra el Milán, fue un partido muy intenso, muy difícil, con muchas alternativas en el marcador, y de hecho es la primera final de las Copas de Europa que necesitó de una prórroga para dilucidarse quién era el campeón. En este sentido recuerda un poco a la final de la 11ª Copa de Europa disputada contra el Atlético de Madrid en Milán, en este caso, que necesitó no solamente de una prórroga, sino de unos lanzamientos de penalti. El Real Madrid nunca se rinde. Y lo saben los rivales. Y lo saben los rivales. En el camino de la 11ª, para mí hay un momento clave. Fue después de perder 2-0 contra el Wolfsburgo. Recuerdo que entramos al vestuario y Cristiano entró muy enfadado. Decía: estamos cagados cuando las cosas van mal, nadie quiere el balón. Tenía dentro de sí una frustración muy grande. Y se nos escapaba la oportunidad de ganar el único título al que podíamos luchar esa temporada. 2-0 en el partido de ida. Cristiano ha hecho una furia, reclamando un poco a sus compañeros, a todos nosotros: oye, cuando las cosas van mal hay que dar un paso al frente. Zidane intentó pedir un poco de calma y recuerdo perfectamente que vi sentado a Cristiano y a Pepe, y me acerqué y estaba Cristiano medio llorando. Estuve hablando con él un poco y le intenté transmitir: Cris, a veces fallamos y ninguno de tus compañeros va a fallar porque quiera, no va a tener un mal día, porque no quiera dar el máximo. Hay veces que todos tenemos malos días. Lo que tu equipo necesita de ti es que les digas: tranquilos, que nos queda el partido de vuelta, tranquilos, que vamos a remontar.
del viaje a Milán recuerdo que estaba Richard Gere, estaba allí, que yo aluciné un poco cuando lo veo detrás en el avión, ¿no? Are you looking forward to the game tomorrow? Yeah, I'm looking forward to waking up so that I can see the game. It's going to be a great game. Yeah, do you like soccer? Real Madrid is going to win, definitely, no question. Los que llegan a la final pues tienen el mismo valor que tú, pero a eso le sumas que aún encima es el Atlético de Madrid, el que viene arrastrado del anterior año de Lisboa. Venían mucho más cabreados ellos que estábamos nosotros y pusieron el partido muy difícil. My team is baseball, the New York Yankees, and I know Real Madrid is like the New York Yankees, and I feel the same kind of sense of history that I feel with my Yankees players and the old-time Yankees players. It's kind of wonderful. Bienvenidos a Milán, bienvenidos a la final de la Liga de Campeones. Un buen ejemplo del espíritu de superación y del ansia de victoria del Real Madrid son esas dos finales tan igualadas. Te cuentan mucho los jugadores de aquella época, cuando iban a jugar partidos a Europa, la cantidad de españoles que lógicamente se acercaban y que querían estar cerca del equipo mucho más para presumir, ¿no?, de ese equipo que además ganaba, porque era una manera de sentirse protagonistas en los sitios donde muchas veces por su trabajo o por su situación social no lo eran. Una clara conciencia, sobre todo por parte de Bernabéu. El final de la tercera Copa de Europa es un partido tremendamente disputado ante un gran rival, ante España. La gente tenía que verlo por la radio, por decirlo de alguna manera. Para verlo en directo solamente podían estar en el estadio, ninguna televisión lo retransmitía. Sin embargo, en 2016 cualquier persona en cualquier punto del planeta pudo seguir esa final a través de la tele. En el deporte en general hay tensión, ¿no? Y hay momentos en los que como aficionado se sufre más a veces que como jugador, ¿no? El último de Cristiano para mí ha sido una final increíble. Tiramos muy bien y al final ganamos la undécima. De ganar siempre, el no rendirse ante las dificultades y bueno, creo que todo el equipo sabía que esa final no se nos podía escapar y